La espiral alcista de los precios continúa y genera cada vez más nerviosismo. De hecho, según un estudio de la compañía de investigación Ipsos, en el pasado mes de abril la inflación se había convertido ya en la principal causa de preocupación a nivel mundial, y España era el país donde en mayor medida crecía esta inquietud. Y es que estamos asistiendo a una subida desorbitada de los precios que tiene ya un impacto claro en las economías familiares. ¿Pero hasta dónde puede llegar la inflación? ¿Cuánto puede durar este proceso inflacionista? ¿Cómo se puede gestionar? ¿Cómo evolucionarán los tipos de interés? ¿Cuál será el impacto en las rentas familiares? ¿Y en el crecimiento económico? En este capítulo de Blink, Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, nos ayuda a resolver muchas de las dudas relacionadas con el repunte de la inflación y su impacto. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Miguel Cardoso, bienvenido de nuevo a Blink. Muchas gracias, Reyes. Por comenzar y por poner en contexto la situación, ¿puedes repasar con nosotros las causas que han generado esta espiral inflacionista? Bueno, ha habido varias. Esto todo comenzó, en primer lugar, como consecuencia del incremento en el precio del petróleo, de la generación de electricidad, que se dio a partir de más o menos agosto o septiembre del año anterior, en la medida en que, por un lado, vimos una recuperación de la actividad económica a nivel global como consecuencia de la reducción de las restricciones que se dio hace un año, pero también de la prima de riesgo que se le empezó a poner al precio del combustible, pues como consecuencia de que Rusia empezó a dar señales de que podía invadir Ucrania, empezó a restringir la llegada de gas, los inventarios de gas europeos eran relativamente bajos, entonces la presión sobre los precios empezó más o menos alrededor de esa segunda parte del año pasado. Otros factores que también explican ese aumento en la inflación, pues es que los confinamientos hicieron que las empresas no tuvieran disponible bienes intermedios, que se encarecieran los costes de transporte, dado que no podían salir algunos cargamentos de ciudades como consecuencia de esas restricciones que fueron necesarias para controlar los contagios. Esto fue encareciendo los insumos de las empresas y, por lo tanto, las empresas, en la medida en que empezaron a ver este crecimiento de la demanda, pues también empezaron a trasladar parte de este aumento en los costes a precios. Finalmente, en esta primera mitad del año, lo que hemos tenido es que, como consecuencia del impacto que han tenido las vacunas, pues esa disminución de las restricciones ha sido mucho más importante de la que vimos hace un año. Y esta traslación del gasto de las familias desde los bienes, que solamente pudimos consumir bienes durante el confinamiento, hacia los servicios se vieron negativamente afectados y era uno de los factores que todavía sostenían la inflación en niveles relativamente bajos, pero con el aumento del gasto que se pudo hacer por el ahorro acumulado durante el confinamiento y estas menores restricciones, pues esto hizo que el precio de los servicios, del alojamiento, del transporte comenzaran a subir. Entonces, lo que tenemos, digamos que se han sincronizado varios factores, algunos de oferta, como ha sido pues la restricción por parte de Rusia de la provisión de energía, la falta de insumos en algunos sectores relativamente importantes, y luego por otro lado se ha unido la demanda con la recuperación del gasto que ha afectado particularmente al sector servicios. En un primer momento se consideró que la inflación podría haber rebasado su pico en este primer semestre. Sin embargo, declaraciones recientes de algunos agentes, incluida la vicepresidenta económica Nadia Calviño, hacen pensar que la inflación alta seguirá con nosotros más tiempo de lo previsto. ¿Cómo lo veis desde BBVA Research? Bueno, hay varios factores y efectivamente es difícil no ver que la inflación se vaya a quedar en niveles relativamente elevados por un periodo largo de tiempo. En primer lugar está la incertidumbre sobre el conflicto bélico, la invasión rusa a Ucrania.
las sanciones que se están preparando, el embargo petrolero a Rusia, pues esto ha hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro escenario económico lo que tenemos es una previsión de que el precio del petróleo se mantendría alrededor de los $105 por barril. Y sin embargo, pues en el último mes hemos visto que incluso ha llegado a los $120, $125 por barril. En la medida en que el conflicto continúe, en la medida en que las sanciones sean más importantes, pues lo que podemos ver es que el precio de los combustibles continúa aumentando y esto puede meter presión sobre los precios. En segundo lugar, lo que estamos observando es que las empresas cada vez más se sienten con la capacidad de trasladar a precio el incremento en los costes que están observando. Esto, pues, como consecuencia del incremento en la demanda. En la medida en que ellos ven que existe demanda por su producto, a pesar de que van aumentando precios, pues se sienten cada vez con más seguridad para hacerlo. Y lo que hemos observado es que ya de ser un elemento puntual, que la inflación estaba solamente explicada por la electricidad, por la gasolina, por ciertos alimentos, ahora hemos pasado a que la mayor parte de los bienes y servicios presentan niveles de inflación pues, alrededor del 5%, que es relativamente elevado. En la medida en que ya estamos viendo que la inflación es un tema generalizado, esto lo que nos lleva a pensar es que va a ser más prolongado en el tiempo. Si fuera muy puntual, con medidas que estuvieran enfocadas a los sectores donde se está viendo esa inflación, pues sería suficiente. Pero en la medida en que ya estamos viendo que es generalizado, va a ser más difícil llevar la inflación para abajo. Y el último factor es que en la medida en que estos precios o este crecimiento en precios se consolide, obviamente los trabajadores van a querer una compensación que les permita mantener relativamente su nivel de vida, y esto se va a trasladar a peticiones de incrementos salariales, y esto muy probablemente va a ser un incremento más en el coste de las empresas que va a retroalimentar el aumento en precios. En la medida en que ellos vean que sus costes laborales van al alza, pues, y la demanda continúe creciendo, pues continuarán repercutiendo este incremento en costes a los consumidores, y por lo tanto será más difícil controlar la inflación. ¿Y qué implicaciones puede tener esto para la economía española? Bueno, primero aclarar que la inflación creemos que aunque se va a mantener elevada a corto plazo, pues iría bajando moderadamente. Hacia final de año alcanzaría pues alrededor de entre el 5 y el 6%, el siguiente año estaría entre el 2 y el 3%. Las implicaciones de esto pues, pueden ser negativas en general, en el sentido de que en la medida en que parte de la inflación representa una transferencia que estamos haciendo a los países productores de energía, pues esto implica una parte de nuestra renta que tenemos que retribuir al resto del mundo y que no necesariamente vuelve hacia nosotros. Entonces estamos haciendo esta transferencia, va a ser negativo para nosotros, esto es un coste y por lo tanto, bueno, esto es algo que va a tener repercusiones en el gasto de las personas, en la medida en que esta inflación les obliga a redirigir recursos hacia la electricidad, hacia el gas, hacia el combustible, y por lo tanto disminuye su capacidad de gastar en otros bienes y servicios producidos domésticamente. Y en el caso de las empresas, pues implica un incremento en el coste de producción que no es menor. Este es un país que ha invertido mucho en, por ejemplo, desarrollar transporte terrestre, que mucho de su competitividad depende del combustible y por lo tanto, bueno, en la medida en que estos exportadores que transportan mercancía, ya sea por camión, por barco, en la medida en que vean este descenso en la competitividad, pues pueden ver disminuida su capacidad para invertir hacia adelante y para contratar. En particular, lo que nosotros prevemos es que este incremento de alrededor de un 20-30% respecto al coste del combustible del año pasado, pues reste alrededor de 1,5 puntos al crecimiento este año a la actividad económica.
Los costes van a ser mayores mientras más abierta sea una economía al comercio de bienes. Por lo tanto, tiene que invertir más en transporte y esto les implica un coste adicional. También mientras mayor sea el peso de la industria en una región, sobre todo pues las comunidades autónomas del norte, donde hay todos estos procesos que son electrointensivos, pues probablemente puedan ver una mayor repercusión de este incremento en el precio de la energía. Y luego lo que tendremos es que como consecuencia del incremento de inflación, los bancos centrales muy probablemente pues responderán subiendo los tipos de interés. El Banco Central Europeo ya lo ha anunciado, las expectativas de tipos ya lo van incorporando. El Euribor 12 meses pues ha habido días puntuales en que ha alcanzado niveles alrededor del 0,75. Esto va a elevar las cargas financieras de las familias y de las empresas y por lo tanto, bueno, pues tendrán que destinar más de sus recursos a pagar esos préstamos y como consecuencia pues es posible, y esto es una de las cosas que busca el Banco Central Europeo, que veamos menos crecimiento de la demanda y por lo tanto que se genere un entorno donde las expectativas de inflación, de crecimiento en precios no sean tan elevadas como vemos actualmente. Como comentabas antes, la elevada inflación también está detrás de decisiones del Banco Central Europeo, que además parece dispuesto a acelerar, ¿no?, esas subidas de tipos para contener la inflación. Esto ha generado un aumento rápido en las primas de riesgo y ha agitado fantasmas del pasado, de una vuelta a la crisis de 2008. ¿Cuál es vuestra visión acerca de las decisiones que está tomando el BCE? ¿Cuánto crees que podrían subir los tipos de interés a lo largo de 2022? Bueno, hay que tomar en cuenta que la situación de hoy no es la misma que cuando el Banco Central Europeo comenzó a subir tipos de interés pues hace casi 20 años, ¿no? Por un lado, venimos de tipos negativos. Entonces, una de las cosas que el Banco Central Europeo ha insistido es que lo que busca simplemente es normalizar la política monetaria en un entorno de alza de la inflación. Esto va a muy probablemente a hacer que los aumentos de tipo de interés en principio no sobrepasen pues niveles que podrían estar alrededor del 2%. Entonces, bueno, estos son niveles de tipos de interés que no deberían de ser excesivamente contractivos. Vamos a ver un incremento en la carga financiera de las familias, en la carga financiera del sector público y de las empresas, pero en principio creemos que esto debería de haber estado dentro de la planeación de cualquier persona, de cualquier agente que toma un crédito, que los tipos de interés no iban a estar en los niveles en los que se han mantenido durante los últimos años. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que el nivel de endeudamiento no es el mismo que teníamos, por ejemplo, en 2007 y 2008. Esto nuevamente va a hacer que cuando suban los tipos de interés, la carga financiera no sea excesivamente alta. Por ejemplo, en el caso tanto de familias como de empresas, el nivel de endeudamiento en términos de PIB es similar al que se observa en la Unión Europea y muy por debajo de lo que vimos en 2008, con lo cual tampoco creemos que esto, aunque va a tener un coste, vaya a tener consecuencias tan negativas como las que vimos a partir de la crisis financiera global. Finalmente, en el caso del sector público, aunque sí que hemos visto un incremento importante de la deuda, hay que tomar en cuenta que el gobierno ha tomado medidas importantes en términos de mejorar su situación de liquidez. Se ha incrementado el plazo de vencimiento de la deuda de 6 a 8 años. Esto implica que solamente alrededor de entre un 10 y un 15% de la deuda efectivamente se tiene que renovar cada año, reduciendo lo que se demanda del mercado. En segundo lugar, el déficit público se viene reduciendo a pesar de estas medidas que ya hemos comentado y que han reducido la recaudación o que incrementan el gasto. Se ha reducido más de lo que se preveía. En principio, el déficit público podría cerrar alrededor del 5% del PIB este año, como consecuencia pues, de dos factores. Por un lado, que el incremento en los ingresos ha sido considerablemente más elevado de lo que se preveía, sobre todo en un entorno donde veníamos recuperándonos de una recesión importante.
Y en segundo lugar, que el gasto tampoco ha crecido tanto como se esperaba en un entorno de elevada inflación. Finalmente, hay que tomar en cuenta que el Banco Central Europeo va a continuar renovando el elevado balance de deuda pública española que todavía tiene. En ese sentido, pues esto va a ser una parte de esa deuda que se tiene que renovar, la siga comprando el Banco Central Europeo. No va a añadir más a su balance y entonces, sucesivos déficits que se vayan teniendo va a tener que financiarlos completamente en el mercado el gobierno, pero sí que va a tener ese apoyo en las renovaciones, porque el Banco Central Europeo, cuando menos por el momento, ha dicho que va a mantener ese sostén sobre la deuda pública europea, además de que ha anunciado que muy probablemente en la reunión de julio va también a dar las bases de un nuevo programa antifragmentación para evitar que se produzcan diferenciales de tipos de interés demasiado heterogéneos dentro de la Unión Europea y que esto entorpezca el buen funcionamiento de la política monetaria. Con lo cual vamos a tener apoyo por parte del BCE y además, se han hecho algunos deberes en términos de reducción del déficit, en términos de reducir esas ventanas de liquidez en los mercados. Miguel, para terminar, ¿nos puedes detallar las estimaciones de crecimiento de la economía española de BBVA Research una vez recogido el impacto de la inflación? Sí, claro. Estamos previendo un crecimiento del 4,1 en promedio este año y del 3,3 el siguiente. Esto, como comentaba, pues implica una desaceleración desde un crecimiento del 5,1 que tuvimos el año pasado y toma en cuenta este entorno de mayor precio de los combustibles, de la electricidad. Por eso es que estamos asumiendo esta desaceleración que acabo de mencionar y también el incremento en tipos de interés. Obviamente con muchos riesgos porque este entorno de mayor inflación pues depende mucho de el contexto geopolítico, depende mucho de el crecimiento que veamos también en otras geografías y depende de que los bancos centrales acierten con el paso de aumento de tipos de interés durante los próximos meses. Pues Miguel Cardoso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Blink y aclararnos un tema tan importante que nos preocupa tanto a todos. Muchas gracias, Reyes. Esperamos en próximas ocasiones. Por supuesto. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!